Bien, empezamos entonces. Vamos a hacer una integración metabólica de todas las vías que van a entrar en esta era. Lo que sí o sí tienen que saber, como el Padre Nuestro, es saber el sustrato, para todas las vías, el sustrato, el producto, las enzimas de regulación y, y la regulación, cómo se hace, ¿sí? Si es covalente, si es génica. Eh, Vamos a puntuar todos esos temas. Empezamos con el acetil-CoA, que es considerado como una encrucijada metabólica. ¿Por qué? Porque se va a formar, va a participar del ciclo de Krebs, pero también sirve para formar biomoléculas como el colesterol, los ácidos grasos, los cuerpos cetónicos y así las acetilaciones también. Y eso todo va a depender de cómo está la situación celular, ¿sí? Y puede provenir desde la glucosa, desde los ácidos grasos, desde el glicerol y también de los aminoácidos. Todo eso va a depender de cómo está la situación celular, si está en una situación de post-ingesta o si está en una situación de ayuno o inanición, que sería un ayuno muy prolongado, ¿sí? Mucho más grave. Entonces, tener en cuenta eso, que el acetil-CoA proviene de varias vías y se va a varias vías también. ¿Cómo sería eso? Más o menos lo que ven acá. El acetil-CoA, que puede provenir de la glucólisis, que su producto sería el piruvato, y eso ocurre en el citosol de las células. Y cuando ingresa a la mitocondria, el piruvato se convierte en acetil-CoA, pero para eso es necesario oxígeno, como ya sabemos. Si no hay oxígeno, el piruvato se convierte en lactato, ¿sí? Ahora, formando el acetil-CoA, ¿qué puede pasar? Puede pasar al ciclo de Krebs, como ya lo vieron en la primera era, puede pasar a la formación de ácidos grasos. Eso cuando ya hay suficiente ATP, cuando ya hay suficiente coenzimas reducidas, como el NAD, el FAD, ¿sí? Ya no es necesario más formar coenzimas reducidas y tampoco el ATP. Así que a partir de la glucosa se forman los ácidos grasos. Y eso es pregunta de examen. ¿Cuál es la relación entre la glucólisis y la lipogénesis? ¿Cómo se puede formar los ácidos grasos a partir de la glucosa? Pregunta de examen. Más de oral sería. Y es justamente acá, en la formación del acetil-CoA y de la situación celular, que ya está en alta energía, ya está con alta de ATP y no es necesario formar más, así que pasa a la formación de los ácidos grasos. También el acetil-CoA se puede formar el colesterol. Ahora, si es una situación ya de ayuno prolongado, el acetil-CoA pasa a la formación de los cuerpos cetónicos. ¿Sí? Ana va a explicar eso más adelante. La glucosa puede seguir también la vía de las pentosas y continuar su catabolismo. Y la importancia de esta vía, que no es necesario saber así completita, pero sí sus productos, sería la formación del NAD-fosfato reducido. NAD-fosfato reducido. Y también de las ribosas. Muy importante. La vía de las pentosas, que es el catabolismo de la glucosa, es para formar NAD-fosfato reducido y ribosas. Y hay una enzima muy importante que tienen que saber, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta es la marca paso. El NAD-fosfato reducido sirve para qué? Para la formación de ácidos grasos, para la formación, la síntesis de colesterol, la síntesis de cuerpos cetónicos y también, muy importante, acá y quiero señalar, es para mantener la glutatión, voy a poner así, reducida. Mantener la glutatión reducida.
Con esta glutatión reducida, se mantiene la estabilidad de las membranas de los glóbulos rojos, de los eritrocitos. No se destruyen los glóbulos rojos. Esa es la importancia del NAD-fosfato reducido, mantener la estabilidad de los eritrocitos. Eso es pregunta de examen. Y también controlar lo que sería el estrés oxidativo también. Eso ya vieron en la primera era y suele ser pregunta de examen también, de oral. La ribosa, que proviene de la vía de las pentosas, sirve para la formación de nucleótidos, formación de ADN y formación, por supuesto, de las células. Si no se forma esa vía, si hay un problema con la enzima, no se forma el NAD-fosfato, no se forma reducido, no se forma la ribosa, no se forman los nucleótidos y de ahí puede pasar a problemas de desarrollo celular, ¿sí? Y también destrucción de los glóbulos rojos, lo que podría formar, podría no, seguro que va a formar, va a se complicar con eh, ¿cómo se llama? Una ictericia prehepática, una anemia hemolítica, ¿sí? ¿Me entiende? Estoy hablando muy rápido. Está bien. Hola. Bien. ¿Dónde está? Dame un segundito. Acá. ¿Qué más? Hay otras situaciones también que ayudan a la formación del acetil-CoA. Y eso sería ya una situación muy grave, que es a partir de la transdesaminación de los aminoácidos. ¿Sí? Cuando el cuerpo ya no puede utilizar la glucosa, los lípidos, y de ahí pasa a utilizar sus propias proteínas y a formar el acetil-CoA. ¿Sí? Para la formación, por ejemplo, de la gluconeogénesis, la formación de nuevas moléculas de glucosa. Eh, También los aminoácidos alimentan el ciclo de Krebs. Son como una vía anaplerótica del ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque brindan eh, metabolitos para alimentar ese ciclo. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta también la importancia, además de la síntesis de las proteínas, la participación en el ciclo de Krebs de los aminoácidos, con la formación de precursores de este ciclo. ¿Sí? Otra cosa importante también acá es el ciclo de la urea. La urea es un metabolito que se forma para desintoxicar el cuerpo, nuestro organismo, del amoníaco, ¿sí? Para nos desechar de esa molécula, amonio-amoníaco, que es una forma menos agresiva para el cuerpo para desechar de esta molécula. El ciclo de la urea utiliza ATP y eso suele ser pregunta de examen, ¿por qué? ¿De dónde viene este ATP? ¿De dónde viene este ATP? Quiero contarles que el ciclo de la urea tiene íntima relación con el ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque uno de los productos no, porque no es producto final, uno de los metabolitos que se forman en el ciclo de la urea es el fumarato. El fumarato se forma acá, en esta etapa, y el fumarato sale del ciclo de la urea y va a alimentar el ciclo de Krebs. Viene para acá. El fumarato en el ciclo de Krebs sigue su camino, forma malato, oxalacetato, que se une a acetil-CoA, sigue todo el camino del ciclo de Krebs para la formación de ATP. Y este ATP vuelve al ciclo de la urea para ser utilizado. Entonces, cuando dicen que el ciclo de la urea maneja su propia energía, es justamente porque está en íntimo contacto con el ciclo de Krebs, brindando a este ciclo el fumarato.
Y de ahí hay formación de ATP que vuelve al ciclo de la urea. ¿Sí? ¿Me entendieron eso? Sí. Bien, pasamos. Dame un segundito acá. Bien. Este cuadro es muy importante porque acá está el resumen de lo que pasa en todos los tejidos en las dos situaciones, en post-ingesta y en periodo postprandial. En post-ingesta, lo que pasa en el hígado sería cuando le brinda la glucosa, cuando hay glucosa, es la formación del glucógeno, ¿sí? Glucógeno, estimulado por la insulina. También cuando hay ya muchos productos, hay la formación, productos que digo yo es ATP y coenzimas reducidas. Cuando hay muchos de estos, no se forma más ATP y ahí la glucosa pasa a la formación de ácidos grasos, triglicéridos y la formación endógena de las apolipoproteínas, la VLDL. Sí, en situación de eh, ayuno, ayuno, el hígado hace la degradación de estos ácidos grasos, que sería la beta-oxidación, para la formación de acetil-CoA. Y el acetil-CoA puede pasar al ciclo de Krebs para la formación de ATP, o también puede pasar a la gluconeogénesis. Y de ahí forman estos desechos metabólicos, que sería el dióxido de carbono que pasa al pulmón para ser excretado. ¿Sí? En esta situación también de ayuno, el glucógeno se rompe, el hígado produce la glucogenolisis estimulada por algunas hormonas, que va a explicar Ana más adelante, para la formación de la glucosa. Y también cuando ya la situación es extrema, ya no hay glucosa y no hay ácidos grasos, utiliza los aminoácidos para la formación de la glucosa, la gluconeogénesis. ¿Sí? También hay la formación de los cuerpos cetónicos, la cetogénesis. Y acá hay un punto interesante que tiene que saber. El hígado hace la cetogénesis, pero no utiliza los cuerpos cetónicos para producir ATP. La función de estos cuerpos cetónicos es justamente formar energía para durante el periodo de ayuno. Pero el hígado no utiliza esa energía, la forma los cuerpos cetónicos, pero no utiliza. ¿Quién va a utilizar? El cerebro y el músculo estriado esquelético y músculo estriado cardíaco. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta eso. En el tejido adiposo, en periodo de post-ingesta, hay la formación de los triglicéridos, ¿sí? De los ácidos grasos y los triglicéridos. Eso todo estimulado por la insulina. Otra cosa que la insulina estimula es la entrada de la glucosa en este tejido adiposo. Ahora, en periodo de ayuno, lo que ocurre es la degradación de estos triglicéridos para la formación de ácidos grasos. Si liberan los ácidos grasos de este compuesto, que pasa al hígado para la formación de la gluconeogénesis, la formación de la glucosa. Y también con la degradación de los triglicéridos se forma el glicerol, ¿sí? Los ácidos grasos, el glicerol es lo que pasa a la gluconeogénesis. Los ácidos grasos pasan a la formación de ATP. ¿Por qué? Porque ácidos grasos son formados de acetil-CoA. Y el acetil-CoA de acá pasa a la formación de ATP. ¿Sí? Sigue el ciclo de Krebs. Mientras que el glicerol va a formar la dihidroxicetona fosfato, que va a participar de la gluconeogénesis. ¿Sí? Una de las triosas de la formación de la glucosa. Eh, y también en periodo de ya extremo, estos triglicéridos también forman los ácidos grasos, brindan los ácidos grasos y el glicerol. Bien, en el músculo, en etapa de post-ingesta,
estimulado por la insulina, la glucosa forma el glucógeno, se almacena como glucógeno. Y también pasa a la glucólisis para la formación de ATP. Eso cuando hay oxígeno, porque si no hay oxígeno, ¿qué va a pasar? Es la formación de lactato, de piruvato a lactato. En ayuno, en el músculo, lo que ocurre es la beta-oxidación, no solamente en ayuno, el músculo ahorra la glucosa para situaciones más que necesita más energía. Utiliza en reposo los ácidos grasos provenientes de la beta-oxidación. ¿Sí? En reposo, el músculo esquelético utiliza los lípidos, los ácidos grasos para producción de ATP. En actividad, utiliza la glucosa. Tener en cuenta eso y voy a volver a explicar. Ya en periodo de ayuno prolongado, hay la formación en el hígado de los cuerpos cetónicos y este hígado brinda a los tejidos, al músculo y al cerebro los cuerpos cetónicos para que formen ATP. La cetogénesis es importante justamente para eso, producción de ATP en periodo de ayuno prolongado. Esa es la importancia de la formación de los cuerpos cetónicos. Ahora, quando há um ayuno prolongado, muito já em estado de inanição, há a degradação das proteínas para brindar os aminoácidos e os aminoácidos passam à formação da glucosa. Por exemplo, a alanina, que inibe a piruvato quinasa e de aí forma o piruvato y del piruvato a la gluconeogénesis, pasa la formación de la glucosa. ¿Sí? En el corazón utiliza básicamente los ácidos grasos para generar energía, para generar ATP, porque si comparan la cantidad de ATP que hay que brindan los ácidos grasos y la glucosa, los ácidos grasos producen mucho más ATP, como 80, mientras que la glucosa producen 20 ATPs. ¿Sí? Eso ya lo vieron en la primera era. El corazón utiliza entonces la energía proveniente de los ácidos grasos a través de la beta-oxidación para generar ATP. Y con eso, como hay toda una actividad celular, hay producción de desechos metabólicos. ¿Sí? También en el periodo de inanición, de ayuno prolongado, hay la formación, él utiliza los ácidos grasos para la formación de ATP. Y cuando ya hay una situación extrema, el corazón, así como el músculo esquelético y el cerebro, utiliza los cuerpos cetónicos para la producción de ATP. ¿Sí? No se olviden de eso. ¿Quién produce los cuerpos cetónicos? ¿Y qué tejidos utilizan los cuerpos cetónicos? Pregunta de examen. Y el cerebro, más que nada, utiliza la glucosa para la síntesis de ATP, tanto por ingesta quanto en periodo de ayuno. ¿Sí? Y cuando ya hay un periodo de mucho tiempo de ayunos, de inanición, utiliza los cuerpos cetónicos que le brindan el ATP. Disculpa, ¿puedes volver a repetir? ¿De qué? ¿Qué quiere que repita? Lo último que estaba explicando, lo del El corazón y cerebro. que actúa, por ejemplo, con el músculo esquelético y el cerebro. Bien, el corazón, el músculo esquelético y el cerebro tienen en común una cosa, que durante el ayuno prolongado, durante inanición, utilizan los cuerpos cetónicos para producir ATP, para producir energía. Los cuerpos cetónicos son formados en el hígado, pero no es utilizado por el hígado. ¿Quién utiliza los cuerpos cetónicos? Músculo esquelético, músculo cardíaco y cerebro. ¿Sí? ¿Me entendieron ahora? Sí, gracias. De nada.
Bien. Vamos a pasar para las vías entonces. Las vías, ¿sí? ¿Alguien está hablando? Morena, pregunta. Ay, perdón. ¿No? No. Bien. Vamos a hablar ahora de todas las vías que son activas en periodo postprandial. En realidad, no voy a explicarles cada paso de este, que ya tienen que saber, pero ¿cómo se regulan estas vías? Se regulan principalmente por la regulación covalente, es decir, por la unión con un grupo fosfato o por la separación de este grupo fosfato. ¿Sí? Las vías, presten bien atención, las vías postprandiales, las vías que se activan en periodo de post-ingesta, todas las enzimas importantes están activas cuando desfosforiladas. Todas ellas. Todas. Es decir, miren acá. Miren lo que está en verde. Solamente lo que está en verde. Estas. Todas esas enzimas están activas cuando están desfosforiladas, es decir, sin unión con el grupo fosfato. ¿Y quién hace la desfosforilación? Una enzima llamada fosfatasa. Fosfatasas. ¿Por qué? Porque todas estas vías postprandiales están activas, están reguladas por la insulina. ¿Y qué hace la insulina? Activa fosfatasas. ¿Y qué hacen las fosfatasas? Sacan el grupo fosfato de la unión con estas enzimas. Acá tengo una enzima, la glucosa, que pasa a formar glucógeno. Eso en periodo de post-ingesta. Para que la glucosa se forme, pase al glucógeno, necesita una enzima, glucógeno sintasa. Esta enzima está unida a un grupo fosfato. Para la glucosa convertirse en glucógeno, necesito sacar ese grupo fosfato. ¿Y quién lo saca? La fosfatasa. Saca el grupo fosfato y activa la enzima. Y de ahí puede formar el glucógeno. Lo mismo pasa con la fosfofructoquinasa, lo mismo pasa con la piruvato-quinasa, lo mismo pasa con la piruvato deshidrogenasa, el complejo multienzimático piruvato deshidrogenasa. Todas estas enzimas están activas cuando desfosforiladas. Y esa desfosforilación es estimulada por la insulina. ¿Me entendieron eso, chicos? Sí. Bien. La formación del acetil-CoA, la formación de los cuerpos cetónicos, también es estimulada por la insulina. Y acá hay una enzima que es la acetil-carboxilasa, acetil-CoA carboxilasa, que también es estimulada por las fosfatasas. Le sacan el grupo fosfato y la activan. Y de ahí se pueden formar los ácidos grasos. ¿Sí? Tiene eso muy en cuenta. Si saben eso para la vía postprandial, ya lo saben para lo que ocurre en ayunos. ¿Sí? En ayuno. Siempre hay pregunta de examen, eso como una premisa para marcar si es verdadero o no. Disculpa, ¿dijiste que la acetil-CoA sintetasa estaba regulada por la fosfatasa?
Para la formación de malonyl-CoA. Sí, sería esa. ¿Cómo? Disculpa. Es que a partir del acetil-CoA se va a formar el malonyl-CoA. ¿No es eso? Y hay una enzima importante acá. Esta enzima es estimulada por las fosfatasas. ¿Por qué? Porque desfosforilan la enzima y la activan. Y de ahí pasa la formación de los ácidos grasos. ¿Me entendés ahora? ¿O tenés Esta dudas? Puede enzima que preguntar. está, esta enzima que está hablando era la acetil-CoA carboxilasa o sintetasa. Carboxilasa. Carboxilasa. Bueno, Carboxilasa. gracias. De nada. ¿Eso ahora me entendés? Sí, muchas gracias. De nada. En el hígado, ¿qué pasa en periodo postprandial? Entra la glucosa, ingresa la glucosa por el GLUT2. La glucosa acá adentro, ¿qué pasa? Puede pasar a la formación de glucógeno, puede pasar a la formación de piruvato para la formación de acetil-CoA y ingreso en el ciclo de Krebs. Y también la glucosa puede pasar a lo que es la vía de las pentosas. La vía de las pentosas tiene una importancia. ¿Cuál es la importancia? La formación final de fosfato transmisivo y meribasa 5-fosfato. Ajá. ¿Para qué? Para la Para hacer para la sintetización síntesis de ácido graso. A mí. Ajá. También, ¿qué más? Glutatión reducido. 5-fosfato para la Muy síntesis bien, de ácido nucleico y el nucleótido. muy bien, muy bien. Todo eso que hablaron, perfecto. Siempre es pregunta de examen, tener en cuenta esa vía y la formación de los NAD-fosfatos reducidos. Y prestar mucha atención que es NAD-fosfato reducido. En el examen puede poner como una trampa, le sacan la P y pone así, y le explican tal cual, pero la sacan la P. Y de ahí está mal, porque no es el NAD reducido, y sí el NAD fosfato reducido. Presta mucha atención en eso. De acá también es importante señalar que el colesterol proveniente de la dieta forman los kilomicrones que pasan la formación de los ácidos grasos, que pasan la formación de las apolipoproteínas y también del triacilglicérido. Y las apolipoproteínas van a los tejidos para brindarles con este colesterol, ¿sí? Los aminoácidos también provenientes de la dieta pasan a la formación, a la síntesis de las proteínas. ¿Se acuerdan que estamos en periodo postprandial? En el adipocito, la glucosa ingresa cuando y solamente cuando hay presencia de insulina. ¿Por qué? Porque la insulina activa la vía metabólica que expresa el GLUT4 que está acá dentro vesiculizado. La insulina estimula la expresión de ese GLUT4 en la membrana y de ahí la glucosa puede ingresar. ¿Sí? El problema de la diabetes, de los que no producen insulina o de los que son insulinodependientes, es que la insulina no cumple su función y de ahí no se expresan este GLUT4 y por lo tanto la glucosa no ingresa en el tejido. En estos tejidos adiposo y músculo esquelético, ¿sí? No ingresa en estos tejidos. ¿Y cómo hace el cuerpo para que la glucosa ingrese en estos tejidos cuando no hay insulina? ¿Alguien sabe? Disculpa, ¿qué preguntaste? La pregunta es, si no hay insulina,
¿Cómo ingresa la glucosa en el adipocito y en el músculo esquelético? Si no hay insulina y no hay expresión de los GLUT4, ¿cómo ingresa la glucosa? Pregunta de examen. Si no hay insulina, y eso es mucho más marcado en el músculo esquelético, si no hay insulina, hay un aumento del calcio proveniente de la contracción muscular y el calcio intracelular estimula la exocitosis de las vesículas. ¿Y qué tiene dentro de las vesículas? El GLUT4. Entonces, el calcio estimula la expresión del GLUT4 para la entrada de la glucosa en la célula. Eso cuando no hay insulina, o que sería el caso de la diabetes. O también cuando el músculo está en actividad intensa, ¿sí? Por eso una persona diabética sí o sí tiene que hacer ejercicio físico, sí o sí. ¿Por qué? Porque aumenta el calcio intracelular, que ayuda en la expresión de los GLUT4 y ayuda en la entrada de la glucosa en la célula. Bien, otra cosa es que los kilomicrones que se forman en el intestino y traen el colesterol también brindan los ácidos grasos al adipocito. Y también la DLDL, que es de producción endógena en el hígado, también les brinda el colesterol. Y de ahí pasa la formación de los ácidos grasos, la formación de los triglicéridos y almacenamiento de esta energía, ¿sí? Músculo, lo mismo como antes, es insulino dependiente. Para que la glucosa ingrese en el músculo es obligatorio tener insulina. Si no hay insulina, por una cuestión de la persona ser diabética o estar en ejercicio intenso, no hay producción de insulina en esa situación. ¿Qué pasa? Aumenta el calcio intracelular, el GLUT4 se expresa en la membrana y la glucosa ingresa en la célula. La glucosa ingresa y puede pasar a lo que sea la formación del glucógeno, puede pasar a la formación de piruvato y acetil-CoA para que ingrese en el ciclo de Krebs, ¿sí? Y brindar ATP a esta célula. Siempre los procesos son lo mismo, chicos, siempre se repiten. Es más de lo mismo, de lo que ya expliqué antes. Ahora, presten mucha atención acá. El músculo, al músculo se le puede brindar ATP en dos situaciones, en reposo y en actividad. En reposo, el ATP proviene de los ácidos grasos. En reposo, el ATP utilizado por el músculo proviene de la beta-oxidación de los ácidos grasos. Beta-oxidación. Cuando aumenta el NAD reducido, la coenzima reducida, cuando aumenta el acetil-CoA, se inhibe la piruvato deshidrogenasa, se inhibe. Y de ahí no se forma más ATP, porque la función de la PDH es formar ATP, no, acetil-CoA. Y de ahí no pasa la formación de ATP. La energía entonces proviene de los ácidos grasos. Ahora, eso es el reposo. En trabajo muscular intenso, que es una situación de estrés, hay la liberación, mejor dicho, la liberación de adrenalina y cortisol. Adrenalina y cortisol. Y eso estimula, estos dos estimulan la producción de ANP cíclico. El ANP cíclico estimula la PKA. Y la PKA es una enzima quinasa. ¿Y qué hace la enzima quinasa? ¿Qué hacen todas las quinasas? Fosforilan. Exactamente, fosforilan. Entonces, el músculo que está en trabajo muscular intenso
aumenta la producción de AMP cíclico estimulado por la adrenalina y el cortisol. El AMP cíclico estimula las proteínas quinasas que van a fosforilar. Y la fosforilación estimula las vías que van a formar la glucosa. Y inactiva, por ejemplo, esta enzima, inactiva, acetil-CoA-carboxilasa. Ya lo había dicho antes. ¿Por qué? Porque esta enzima es para la formación de ácidos grasos. Y yo no quiero formar ácidos grasos, yo quiero romperlos para utilizar el acetil-CoA para la formación de ATP. Entonces, esta enzima se inhibe cuando fosforilada. Y de ahí no forma más ácidos grasos. Disminuye el malonil-CoA, disminuye la producción de ácidos grasos. Y pasa a la beta-oxidación, cuando ingresa a la mitocondria por la carnitina. ¿Sí? ¿Me entendieron eso? ¿Podrías repetirlo? Bien. Músculo. Estamos en la gimnasia, haciendo, no sé, CrossFit, no sé. Necesitamos glucosa, necesitamos energía, pero no tenemos insulina y la glucosa no ingresa en la célula. ¿Qué pasa entonces? Para la contracción muscular hay un aumento de calcio, Y otra, actividad muscular intensa es una situación estresante, ¿sí? Y de ahí que se libera en nuestro cuerpo adrenalina y cortisol. Adrenalina y cortisol. La adrenalina y el cortisol estimulan la producción del AMP cíclico. Son neurotransmisores, son hormonas que se unen la proteína GS y la proteína GS, cuando activa, estimula la adenilata ciclasa. La adenilata ciclasa estimula la producción de AMP cíclico. Bien, ¿qué hace el AMP cíclico? Estimula proteínas quinasa, en este caso la PKA. La PKA, ¿qué hace como proteína quinasa? Fosforila. Cadena de fosforilación. Ya lo vieron en la primera era. Cuando algunas enzimas están fosforiladas, en este caso, la acetil-CoA carboxilasa, cuando esta enzima está fosforilada, ella se inactiva. ¿Por qué? La acetil-CoA, el objetivo es formar el malonil-CoA, ¿sí? El malonil-CoA. ¿Para qué? Para la producción de ácidos grasos. Yo estoy en una situación muscular intensa, de actividad intensa, estoy haciendo CrossFit. No quiero formar ácidos grasos, quiero romperlos, quiero hacer la beta-oxidación para formación de ATP. Entonces, ¿qué mi cuerpo hace? Activa proteínas quinasas que van a fosforilar estas enzimas y van a inhibirlas. Y de ahí no se forman los ácidos grasos y sí la beta-oxidación por el transportador de carnitina. ¿Me entendieron ahora? Cali, Sí. Cali, Sí, gracias. Cali. Sí. Ahí pregunto por el chat si sería como el efecto Pasteur. Efecto, Pasteur. nunca he escuchado ese nombre. ¿Qué significa eso? Zaira Arias. ¿Qué sería el efecto Pasteur? Nunca he escuchado ese nombre. Una disminución del consumo de glucosa cuando se pasa de un medio anaeróbico a otro aeróbico en el músculo esquelético en actividad física intensa. Sí, eso sería. Pero cuando está en la actividad intensa no hay oxígeno, entonces no hay glucólisis aerobia. Y sí pasaría la glucólisis anaerobia. ¿Eso sería? ¿Es eso que quiere decir? Sí, Creo que sí. Sí. Bien. Sí, entonces sí, nunca he escuchado ese nombre.
Pero bueno, si lo entendieron, de 10. Más de lo mismo, pero acá hay un hecho, ¿sí? En reposo, el músculo utiliza la energía proveniente de la beta oxidación de los ácidos grasos en reposo. ¿Para qué? Para ahorrar la glucosa, para situaciones en que es más necesaria. ¿En qué situaciones es más necesaria la glucosa? Por ejemplo, una actividad moderada, una caminata, pasear con el perro, limpiar la casa, necesitamos un poco más de energía. Entonces, utilizamos la energía proveniente de la glucosa. ¿Por qué? Porque si necesito más energía, no utilizo de los ácidos grasos, de los lípidos, que me van a brindar mucho más ATP. ¿Por qué? Es una pregunta para razonar. Porque la energía proveniente de la glucosa es mucho más rápida de captar, es mucho más rápida de formar, ¿sí? Porque los ácidos grasos necesitan pasar por varios procesos de activación y formación dentro de las mitocondrias y lleva tiempo y necesito energía ahora. Entonces, para eso, utilizo energía proveniente de una fuente mucho más rápida, que sería la del glucógeno. ¿Sí? Romper el glucógeno para formar la glucosa. Es mucho más rápido comparado con la beta-oxidación. Por eso, en reposo se utiliza la energía proveniente de los ácidos grasos. En actividad moderada se utiliza la energía proveniente de la glucosis aerobia. Cuando estamos haciendo esa caminata, respiramos un poco más, ingresa más oxígeno, y de ahí pasa la glucólisis aerobia. Y todo lo que sabemos, ciclo de Krebs y bla, bla, todo eso. Ahora, en actividad muscular intensa, la energía proveniente es de la glucólisis anaerobia, porque si estamos haciendo gimnasia, crossfit, estamos respirando mucho más, justamente porque no tenemos oxígeno. Y si no hay oxígeno, no llega a la formación del acetil-CoA, porque el piruvato necesita oxígeno para formar el acetil-CoA. Y si no hay suficiente oxígeno, el piruvato se convierte a lactato. Y el lactato sale a la sangre, va hacia el hígado para sufrir el proceso de gluconeogénesis, sale del hígado, porque es lo que tiene la glucosa fosfatasa, sale del hígado, pasa a la sangre y vuelve al músculo, la glucosa, para ser utilizada. Eso sería lo que se llama el ciclo de Cori, ¿sí? Sería acá en una actividad intensa. Y esa glucosa ingresa, ¿por qué? Esa glucosa que fue formada en el hígado, pasó a la sangre y vuelve a la célula muscular. ¿Cómo ingresa si no hay insulina en esa situación? Recuerde que estamos en un ejercicio intenso. Entra porque hay mucho calcio. Si estamos haciendo contracción, ¿no? Estamos haciendo actividad máxima de músculo, hay contracción. Y para haber contracción es necesario el calcio. Y además de la contracción, el calcio tiene la función de estimular la expresión del GLUT4 en la membrana. Y con eso la glucosa ingresa. La glucosa que fue formada en el hígado por el ciclo de Cori, de la glucosis anaerobia. Tener eso muy en cuenta, chicos. ¿Cómo ingresa la glucosa? ¿Cómo el músculo obtiene energía? En reposo, en actividad muscular moderada y en actividad muscular intensa. Tener muy en cuenta eso. Ya hubo la gluconeogénesis en el hígado, entró la glucosa con ayuda del calcio y la glucosa en el músculo va a pasar a la formación, a la etapa de la glucólisis, ¿sí? Estimulada por la fosfofructokinasa 1, ¿sí? ¿Me entendieron eso? Sí. Sí, sí. Bueno, más de lo mismo, de nuevo. Para la formación de ATP en el músculo, tenemos acá la sangre, la energía puede provenir de los ácidos grasos, la beta-oxidación en situación de reposo, puede provenir de los cuerpos cetónicos, ya en una situación de ayuno prolongado,
Todo eso para formar el acetil-CoA, ingresar en el ciclo de Krebs, formación de coenzimas reducidas y ATP. También puede provenir de la glucosa, que va a ingresar en el músculo por la insulina o también por el calcio, va a depender de la situación de este músculo. Va a pasar la formación de piruvato y de acá pasa la acetil-CoA cuando hay oxígeno, pasa la formación de lactato cuando no hay oxígeno. Y acá sería el ciclo de Cori, acá sería la glucosis aerobia, y todo eso ya lo saben. En el tejido nervioso hay dos situaciones. La glucosa viene por la sangre y puede pasar por el GUT3 a la neurona. Y de ahí esa glucosa va a sufrir la glucólisis aerobia y pasar el ciclo de Krebs y todo lo que ya sabemos. Pero también ingresa en el astrocito, que es una célula del grupo de las células gliales que brindan soporte a la neurona, que dan soporte a la neurona. ¿Cómo? La glucosa ingresa en el astrocito y forma el glucógeno que queda almacenado ahí. Entonces, los tejidos que forman el glucógeno son el hígado, el músculo y el astrocito en el sistema nervioso central. Y ese glucógeno queda ahí para que cuando no tenga glucosa suficiente para nutrir las neuronas, el glucógeno puede ser degradado para la formación de la glucosa, del piruvato, del lactato, y el lactato puede ingresar a la neurona y formar de nuevo la glucosa, ¿sí? Lo que sería la gluconeogénesis. Eso es lo que hay de más importante acá. Y eso sería como una integración de todo. Es igualito que ya expliqué yo. La glucosa viene de la dieta, puede pasar al hígado y todo lo que saben, pasar a la formación de glucógeno, a glucólisis, a la vía de las pentosas, ingresar en el ciclo de Krebs cuando forma el acetil-CoA. Para eso hay que tener oxígeno. También de la vía de las pentosas, recuerden que hay la formación de los NAD-fosfato y de las ribosas, que tiene su importancia. También en el adipocito y en el músculo, la glucosa ingresa por la insulina, por estímulo de la insulina. En el músculo, cuando hay una situación de actividad intensa o una diabetes, por ejemplo, que no hay producción de la insulina, la glucosa ingresa por el aumento de calcio. Y en el cerebro, la glucosa va a pasar a los astrocitos para formar el glucógeno o puede pasar directamente a la neurona y sufrir todo el proceso de glucólisis, pasar el ciclo de Krebs y síntesis de ATP. A ver, ¿qué más? De más importante. Chicos, postprandial es eso. Espero que tengan entendido. Ahora mi compañera Ana va a explicar todas estas vías que les expliqué, pero en periodo de ayuno. Ana, deixa de compartilhar aqui ou tu já pode, tu consegue compartilhar aí? Tem que deixar daí. Tá. Bueno, chicos, como dijo mi compañero, yo les voy a dar la parte de ayuno. Así que todos pueden escuchar, ¿sí? A mí me gusta que ustedes participen porque no me sirve de nada que ustedes queden ahí callados, porque son ustedes que van a rendir. Así que yo voy a hacer la clase que pregunte y me gusta que ustedes me contesten, ¿sí? Eh, Pasamos para la regulación en ayuno. Lo primero que tengo que saber es que en ayuno, ¿qué hormona va a estar prevaleciendo? ¿Cómo? El glucagón, Dato. El glucagón. El glucagón activa qué vía del sistema de señales, todo qué vía va a activar. de la PK, Antes de eso,
Está bien que dijiste de la pKa, pero antes de eso, interactúa con qué complejo. ¿Ninguno? Bueno, de la cascada de señalización va a activar la proteína G, S. Esta proteína G que va a generar. Activar en el teclado. Va a aumentar el La AMP AMP cíclica. cíclico. Eso. Que a su vez aumenta la pKa que va a salir fosforilando las demás enzimas. En este cuadro se trata de una desfosforilación, o sea, de la insulina, como dijo mi compañera. Acá nos sirve dos enzimas nomás. La primera es la glucógeno fosforilada quinasa, que sobre la acción de la insulina está inactiva, porque está desfosforilada. Y sobre la acción del glucagón va a estar activa, porque sí fosforila. O sea, se pone la llave en ella, que sería el fósforo, y ahí la activa, y acá tenemos la glucogenólisis, que ocurre principalmente en el hepatocito. Y la otra es la lipasa hormonosensible. No la confundan con la lipoproteína lipasa, porque esta es de la insulina. Y la lipasa hormonosensible es activada por el glucagón. La diferencia es que esta está en los vasos para degradar los kilomicrones y la VLDL, mientras que esta está en el tejido adiposo para degradar los TAC en ácidos grasos y en glicerol. ¿Está bien hasta ahí? ¿Sí? Sí. Bueno, pasamos a la próxima. La vía del hígado en ayuno. El hígado, como generoso que es, cede toda la energía a nuestro cuerpo cuando lo necesita, porque tiene demasiada vía para adquirir su energía. La primera que es la del glucogenólisis. El glucógeno, que sabemos que es nuestra reserva energética animal, ¿sí? Tenemos también una reserva vegetal. ¿Aún no sabe cuál sería la reserva vegetal que tenemos? Chicos, bueno, el almidón, que es nuestra reserva energética, quien lo adquirimos por la dieta. Esto, el glucógeno es de origen animal, mientras que el almidón es de origen de la dieta. Ojo que eso porque hay profe que pregunto en el final de hoy. Bueno, en la vía de la glucogenólisis vamos a tener la activación de la glucógeno fosforilasa y de la fosforilasa quinasa, que van a estar fosforilada y activa. Van a degradar el glucógeno a glucosa 6-fosfato. En glucosa 6-fosfato. Esta glucosa, a través de la glucosa 6-fosfato, fosfatasa, va a transformarse en la glucosa que por el GLUT2 sale del hepatocito y va a la circulación para los tejidos extrahepáticos, que pueden ser varios: corazón, músculo, lo demás, ¿sí? Bueno, acá tenemos la primera vía de ayuno, glucogenólisis. La segunda vía es la gluconeo, que es la formación de los compuestos de glucosa a partir de los compuestos no glucídicos.
¿Cuál sería estos compuestos? ¿Cómo? Disculpa, no escuché la pregunta. ¿Cuáles serían los compuestos no glucídicos de la vía gluconeo? Lactato, piruvato, glicerol, alanina. Lactato, sí. Los aminoácidos, piruvato, eso. Bueno, tenemos que los aminoácidos y el lactato vienen del músculo a través de dos ciclos, ciclo de Cori y el ciclo de la alanina. Y el glicerol viene del tejido adiposo o la lipólisis. Todo esto junto van a cetonar el piruvato. Piruvato que por la vía de la gluconeo se transforma en glucosa 6-fosfato y la glucosa 6-fosfato por la misma enzima se va a hacer la glucosa que va a salir y se va a lo tejido. Lo mismo. Em, el glicerol, no sé si pueden preguntar, pero la enzima que lo pone voy a decir así, que lo pone en la vía de la gluconeo, el glicerol 3-fosfato, que lo transforma en glicerodehído 3-fosfato y de ahí se va para arriba, como ustedes saben la vía. Eh, eso. Mientras que acá, los ácidos que vienen del tejido adiposo se transforman en acetil-CoA. Este acetil no va a poder ingresar en la ciclo de Krebs, debido a que el oxalacetato se va a desviar para la formación del piruvato. Piruvato ese que se va a la glucosa. Por lo tanto, este acetil-CoA se va a la formación de los cuerpos cetónicos. Les paso la vía de los cuerpos cetónicos porque ustedes tienen que confundir con las enzimas todo. Así que acetil-CoA más otro acetil-CoA va a generar el acetil-acetil-CoA, que a través de la HMG-CoA sintasa se transforma en HMG-CoA. Este HMG-CoA a través de otra enzima, la HMG-CoA liasa, ay, ay, se va a hacer el primero cuerpo cetónico que es el acetato. Ustedes hacen lío con esta enzima porque la confunde con la HMG-CoA reductasa. Y hay trampas en el examen con esta enzima que le pone todo cierto en la vía del colesterol, pero cambia la CoA reductasa por liasa. Y todos se van ahí, y no es. Ojo en esas dos enzimas. Acá tenemos el primero cuerpo cetónico. Este primer cuerpo cetónico puede ir por tres caminos. Primero, a la sangre, a los otros tejidos para generar la energía. Segundo, por una reacción de reducción. Puede transformar el segundo cuerpo cetónico, que es el beta-hidroxibutirato, que también se va a la sangre para generar la energía. Si no, a través de una descarboxilización, o sea, pierde un CO2, se va a transformar en la acetona. Acetona es la que no se va a utilizar como energía, sino que se va a eliminar por los pulmones, por vía aérea. Por eso dicen que las personas que tienen mucho tiempo de ayuno, los diabéticos no controlados, tienen olor a la manzanilla por esta acetona que está saliendo. Yo la verdad nunca lo vi, así que no sé. Pero dice. Y ahí tenemos los tres cuerpos cetónicos, acetoacetato, beta-hidroxibutirato y la acetona, que se van los tejidos para poder utilizar. ¿Cuáles serían los principales tejidos que utilizarían los cuerpos cetónicos en ayuno?
Polis, ¿El cerebro podría ser? ¿eso? ¿Qué más? Y el músculo esquelético. Exacto. Músculo esquelético. Ahí tenemos las principales vías del hígado. Disculpe, ¿Sí? una pregunta sobre este que pusieron lo cerebro y músculo esquelético relacionado con los cuerpos cetónicos. ¿Yo podría agregar también mis anotaciones sobre los músculos cardíacos o no? ¿Sí? Sí. El Bueno, músculo cardíaco utiliza en los ayunos no patológicos, que lo voy a explicar más adelante, pero sí utiliza. bueno, Eso sería. ¿Dudas de acá, de las vías del hígado? Bueno, pasemos a la próxima. Esta es la más fácil, que el de tejido adiposo. Tejido adiposo en la acción va a estar sobre la acción del glucagón. Ah, eso me olvidé. El hígado, como ustedes dijeron, está sobre la acción del glucagón. Eh, ay, ¿Qué hace el glucagón? Activar la lipasa hormono sensible. Lipasa que ya les dije que va a degradar los TAI en ácido graso y el glicerol. El glicerol ya les dije que se va al hígado a través de la glicerol trifosfato, se transforma en glicerol de hidrotrifosfato y ahí sigue la vía de la glucona. El ácido puede tener dos caminos. Primero, en el propio depósito se torna el acetico-A. Ese acetil se va al ciclo de Krebs y genera la energía a la depósito. Si no, se va a la sangre unido a la albúmina, no la olviden porque es importante. Se va al hígado y al hígado se transforma en los cuerpos cetónicos para generar la energía de los demás órganos. Eso sería el tejido adiposo. No tiene mucho. ¿Dudas? No, no. ¿Ninguno? Bueno, y es músculo. El músculo acá sale como postprandial. No, no es en azul. El músculo, vamos a empezar por la proteína. Empieza el proceso de proteólisis. La proteólisis da los aminoácidos. Los aminoácidos se van por la sangre para los procesos gluconeos. Además de generar la energía, ustedes tienen que saber la diferencia el ciclo de Cori y el ciclo de la alanina. El ciclo de Cori es para generar energía, mientras que el ciclo de la alanina, además de generar energía, también sirve para la desintoxicación. ¿Desintoxicación de qué sustancia? ¿Del ¿Qué suelo amoníaco? De la urea. Exacto, del amoníaco. Lo más importante es esto para el ciclo de la alanina. Porque suelen preguntar cuál es la diferencia, cuál es la importancia del ciclo de la alanina y el ciclo de Cori. Eso sería acá. Primera vía, bueno. La segunda son utilizar ácidos grasos que vienen de los tejidos adiposos para formar los acetil y acetil al ciclo de Krebs y el ciclo genera la energía. Eso no hay secreto. Y la última vía es la utilización de los cuerpos cetónicos, que acá vamos a hacer el proceso de cetólisis. Esos cuerpos cetónicos se van a transformar en acetil y los acetil también se van al ciclo para generar la energía. Pero pasa que el músculo no tiene receptor para el glucagón. ¿Qué hormonas van a estar actuando en el músculo para que todos esos procesos ocurran? La adrenalina, Adrenalina en situación de ejercicio y qué más. el cortisol, cortisol.
El cortisol, exacto, porque el ayuno genera estrés, el estrés libera el cortisol. Exactamente. O sea, el músculo no tiene receptores para el glucagón. Eso sí es pregunta de un choice, así que anoten por las dudas. Eh, Eso sería de músculo. ¿Alguno tiene duda? No, Bueno, ¿Cómo, pasamos cómo a... habías dicho de la pregunta de examen? ¿Cómo? Es que se me cortó. ¿Qué habías ¿Puede dicho de repetir? la pregunta del examen? Es que se me cortó justo el audio. Bueno, eso, del músculo no tiene receptores para el glucagón. Estas dos son las preguntas que suelen caer. Eso más en oral y eso en el choice. De que la adrenalina y el cortisol actúan en el músculo sobre el periodo de ayuno y que no tiene receptores para el glucagón. Pero igual, la adrenalina va a activar la proteína GS que va a desencadenar toda la cascada para activar los pescados. Todo. Lo mismo camino que hace el glucagón hace la adrenalina. Pasamos al último tejido, que es el tejido nervioso. Acá tenemos que hablar de dos situaciones: el ayuno patológico o no fisiológico o el periodo de inanición. Y el ayuno fisiológico. ¿Eh? ¿Qué pasa? La diferencia es que el ayuno fisiológico es un ayuno mayor a 4 horas. Lo que hacemos entre intervalo de una comida y otra es lo fisiológico. Y lo patológico es el ayuno con más de 8 horas. Por ejemplo, cuando vamos a dormir, se pasa más de 8 horas. Por lo menos es lo recomendable que duerma más que 8 horas. Como estudiantes de medicina sabemos que eso no nos pasa. Bueno, en el ayuno fisiológico, el cerebro va a recibir la glucosa del hígado o del astrocito, como dijo mi compañera que lo almacena. Y la glucosa sigue su camino de glucólisis, todo acetil-CoA para el ciclo. Ya en el ayuno patológico, lo que, lo que va a recibir los cuerpos cetónicos, igual el hepatocito, para generar la energía. Esa es la diferencia de un ayuno y otro, porque acá no va a tener tanta disponibilidad de la glucosa como lo tenemos en el ayuno fisiológico. Por lo tanto, va a optar los cuerpos cetónicos. Y acá actúa el glucagón también, y el cortisol, porque sufre estrés. Eh, Eso sería. ¿Dudas del cerebro, del tejido nervioso? Eh, Acá tengo que cambiar. También es en ayuno. En este acá, saque una captura de pantalla de esta parte porque es toda la integración que ustedes pueden tener de la vía que les sirve un montón. Acá está todo lo que les hablé del cortisol, adrenalina, glucagón, toda la vía integrada, los ácidos que salen del adipocito, donde van para el hígado, los cuerpos cetónicos que se van a músculo, al cerebro, todo está acá, así que no hay mucho que les hablar. Eh, y saqué otra captura de pantalla de este de acá, porque acá están los dos estados, de absorción y de ayuno. Lo que más les importa acá es adiposo, hígado, músculo, cerebro, y del páncreas saber qué hormona está liberando y cuándo está liberando. El intestino no nos sirve mucho, solo en el periodo de absorción, por lo que lo micrones. Bueno, eso sería todo. ¿Ustedes tienen dudas?
Yo nada, no, no. Bueno, ahora usted elige. Tenemos la opción hacer los choice y después hacer las preguntas orales o hacer las preguntas orales y después pasamos a los choice. Los choice. Bueno, bueno, en esta parte de preguntas ustedes van a ser los más participativos, ¿dale? Bueno, pasamos a los choice. Les voy a dar los choice para que los contesten y cuando termine, avísenme para que pase el próximo y después volvemos para corregir todo. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, Sí. está bien. Bueno, pasamos a los primeros. Les aviso así como hablé los chicos de ayer, que esos choices no están en el examen, pero sí la forma de razonar son la misma que van a utilizar en el examen. Por eso lo hicimos. Listo. Bueno, bueno.
Listo. Disculpe, me falta la pregunta 8 responder. ¿Puede ser, puede Ah, volver? bueno, sí. Listo, Listo. espere, espere. Bueno, Listo. bueno. La primera. ¿Qué pusieron ustedes? La D. La ¿Cuál? D. La D. D. ¿A uno puso otra? ¿Quieren que explique o no hace falta? Sí, por favor. Bueno, eh, a ver. La ruta de la pentosa nos genera dos cosas importantes. La primera sería el NA-fosfato reducido. Y la otra, ¿qué más nos genera? La ariosa, exactamente. Ariosa 5-fosfato. ¿Para qué sirve esa ariosa? Exactamente. Formación de los nucleótidos. La beta oxidación nos genera también
el N-fosfato, así como su síntesis debido a que se trata de una oxirreducción. Ambas reacciones, una es de reducción, la otra de oxidación. Así que ambas van a generar NADFOSFato. La glucólisis no nos genera el NADFOSFato, sino que nos genera NAD reducido. NAD y ese que se va a la cadena respiratoria cocomplejo. Al complejo no, para liberar sus electrones para después ayudar en la formación del ATP. ¿Sí? Así que la vía que no genera el NAD-fosfato es la glucólisis. La 2 que pusieron. La D. La D también. La D, ¿alguien puso otro? ¿Todos están de acuerdo con la D? Sí, yo también. Bueno, ahí explica. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Si la tenemos en deficiencia, no va a tener alterado el aumento de la bilirrubina, que no tiene nada que ver con eso, sino que acá está el UDP glucuronil. Esa sería la enzima de acá. Así que no tiene nada que ver. La pérdida de la capacidad de exportar la glucosa en la sangre. Tampoco, porque lo que hace, ¿cuál es la enzima que hace eso? ¿Cuál es la enzima que el hígado es responsable por sacar el fosfato de la glucosa para que se libere la sangre? Glucosa 6-fosfatasa. Son glucosa 6-fosfato, fosfatasa. Exactamente. Así que no es esa. Compromiso de la energía. La, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿a qué vías pertenece? De la Pertenece, glucogenólisis. no, pertenece a la vía de la Y de pentosa. las pentos, Exactamente, la vía de la pentosa. La vía de la pentosa genera energía, genera ATP, La NAT-fosfato. genera el NAD-fosfato, pero no genera el ATP, porque el NAD-fosfato no se reduce a la cadena. ¿Para qué sirve el NAD-fosfato? Para la síntesis de los ácidos grasos. También, pero lo más importante es que mantiene la glutatión reducida. Y eso ayuda en los ceros, en las especies reactivas. Ese es lo más importante, el NAD-fosfato. O sea, no nos genera energía, directamente no. Por eso no puede ser ni la A, ni la B, ni la C. ¿Disminuye los niveles? Sí, porque esta enzima nos genera el NAD-fosfato reducido, que es lo encargado de mantener el glutatión reducido. ¿Todo entendieron eso? Sí, sí, sí. gracias. Bueno, la 3 que pusieron. La C. Sí, La C. también la sé. La C. No. Bueno, la función del GLUT4. Absorbe la glucosa durante la ingesta. No está bien esta porque no está expuesto. Necesita de la insulina para que se pueda exponer, para de ahí sí permitir el pasaje de la glucosa, así que no lo absorbe. Permite el pasaje sobre la influencia de la glucosa, de la insulina, sino del calcio. Transporte de glucosa en situaciones de hipoglucemia. ¿Por qué esta quedaría bien?
pasa que tenemos una situación de hipoglucemia. Creo que en la situación de hipoglucemia, el GLUT4 no podría estar haciendo los transportes porque necesita de mucha glucosa e insulina, disculpa. Exactamente. Si estamos en una situación de hipoglucemia, no tenemos la glucosa, no tenemos liberación de la insulina, por lo tanto no tenemos la exposición del GLUT4. Por eso no está bien. Metabolizar ácido graso no tiene nada que ver con los ácidos grasos, sino con la glucosa. Así que la correcta sería la C. ¿Todo bien? ¿Hasta acá? Sí, todo bien. Sí. La 4. ¿Qué pusieron? La C también. Yo puse la B. C, B, Yo la B. ¿alguien? Yo D. puse la B. Bueno, bueno. Eh, bueno, ¿qué sucede con la glucogenogénesis hepática en respuesta al aumento de la insulina? Tenemos un aumento de la insulina, tenemos eh, un aumento de la glucosa en sangre en la célula. Glucosa esa que se va para el almacenamiento, además de la utilización para la formación de energía, se la almacena. Así que se activa la glucogenólisis. No va a querer activar porque se está queriendo guardar. ¿Para qué va a querer utilizar lo que tienes guardado? Así que no la activa. Se inhibe. No, no se puede inhibir porque está queriendo que guarde más. La insulina induce la glucogenogénesis. Por eso esta no está bien. Porque la insulina induce a eso, mientras el glucagón induce a la glucogenólisis. Se activa la glucogenogénesis. Exactamente así es. Y se inhibe la glucogenólisis. Eso está bien, pero pasa que la pregunta es sobre la glucogenogénesis y no sobre la glucogenólisis. Ahí pregunta qué sucede con la glucogenogénesis y esa dice sobre la glucogenólisis. Está bien la respuesta, pero no con la pregunta. ¿Entiende eso? Sí, sí. ¿Puedes volver a explicar? Sí. Eh, la glucogenogénesis hepática va en periodo postprandial, periodo donde la célula hepática está sobre la acción de la insulina, como dice acá, aumento de la insulina. La insulina induce la formación del glucógeno, la glucogenogénesis. La A no es porque no activa la glucogenólisis. No va a querer quebrar el glucógeno que ya tenés para generar la energía, porque ya tenés la energía suficiente de la comida que ha comido para eso. Así que va a querer que guarde más lo que consuma. Por eso no puede activar la glucogenólisis. La B no es porque se inhibe la glucogenogénesis. No, se va a activar más porque quiere guardar lo máximo que pueda porque no va a saber cuándo va a comer de nuevo. Así que nuestro cuerpo tiene que guardar más. Se activa la glucogenogénesis, sí, como les he dicho que tiende a guardar más. Y se inhibe la glucogenólisis. Sí, se inhibe, pero la pregunta es sobre la glucogenogénesis y no sobre la glucogenólisis. Acá está el error de la pregunta, de esta respuesta en caso. ¿Entiende eso? Ay, sí, sí, gracias. Disculpe, Mira, solo para confirmar la información que recién dice. Entonces, los aumentos de la insulina también puede, de cierta manera, inhibir la glucogenólisis. ¿Eso es? sí, ahí te muestro la imagen. A ver, acá. Acá tenés exactamente la vía. El glucógeno acá está sobre la acción de la insulina, porque se trata de desfosforilación. La desfosforilación activa la glucógeno sintasa, o sea, la síntesis del glucógeno, mientras que
inactiva a la glucógeno fosforilasa quinasa, inhibiendo así la glucogenólisis. Entendí. Perfecto. Muchas gracias. No, no. Eh, la 4 la hicimos. 5 se pusieron. La Ah, ¿todos de acuerdo? Yo puse la B. Yo B. también la ve. ¿O uno más? B. La B también. Bueno, fue enol piruvato carboxiquinasa. ¿En qué vía la encontramos? En la Bien. gluconeo. En la gluconeo, exactamente. O sea, la formación de los ácidos grasos a partir de los compuestos no glucídicos. Empezamos de abajo por arriba para que quede la dos última. La conversión de malato al piruvato. La gluconeo utiliza ¿Cómo, Ali? la gluconeo. El malato, Sí utiliza malato para transportar, salir de la mitocondria. sí. ¿Cuál sería la enzima que hace eso? O sea, ¿hay cambio de malato a piruvato o es de malato a otra molécula? De malato a oxalo mediante la malato deshidrogenasa. Exactamente, o sea, no es piruvato acá, sería oxalacetato. Por eso ese no está bien. Síntesis de fructosa 6-fosfato. ¿Cuál sería la enzima que es la responsable por la síntesis de la fructosa 6-fosfato? En la vía de la glucona. La fructosa 1,6-fosfato fosfatasa. Exactamente. La fructosa 1,6-bifosfato fosfatasa. Entonces no tiene nada que ver con la enzima que nos pregunta. La B. La conversión de piruvato a oxalacetato. La glucona, piruvato, oxalacetato y el fosfenopiruvato. El piruvato se transforma en oxalacetato que se transforma en fosfenopiruvato. De piruvato a oxalacetato. ¿Cuál enzima está acá? O de piruvato o de oxalacetato a fosfenopiruvato. Piruvato quinasa. De El la, piruvato carboxilasa, algo así. Ahí me olvidé el nombre. sí, piruvato carboxilasa. Y de acá tenemos la fosfenopiruvato carboxiquinasa. De oxalacetato a fosfenopiruvato. O sea, no tiene nada que ver con la conversión de piruvato al oxalacetato. Y que no es. La última, la síntesis de glucosa a partir del lactato. Como te dijeron, esta enzima tenía que ver con la gluconeo, que es la formación a partir de los compuestos no glucídicos. De entre ese compuesto tenemos el lactato. Lactato S que se transforma en piruvato, S en la oxalacetato, fosfenopiruvato y ahí va hasta que al final llega la glucosa. O sea, la A está bien porque en general sí es de lactato a glucosa. ¿Ustedes entendieron eso? Sí. Bueno,
La 6, La B. la B. Sí, yo también puse la B. También puse la B. Igual la B. Ahí. La insulina. ¿Por qué no puede ser? Porque se Porque activa. será que se estimula en postprandial. Exacto. Es postprandial. ¿Y la adrenalina y el cortisol? Creo que Ese la sería que adrenalina. Son del a nivel músculo. muscular. Eso. El mejor está que es a nivel muscular y acá se trata de nivel hepático. Está bien. Está bien, chicos. La 7, ¿qué pusieron? La A. Ya. Yo puse la B. A ver, Yo La B. ¿cuál? La La A, la B. Bueno, razonemos. Esta pregunta es típica de examen. Siempre tiene una o dos preguntas con relación a este enunciado. Siempre viene. Así que, bueno, cuando se trata de un aumento de la relación ATP-ADP, lo primero que ustedes tienen que empezar es que lo más importante es lo que viene primero. Entonces acá nos importa el ATP. Y si tuviera ATP y viene lo mismo acá, aumento de la relación, lo que no iba a importar es ADP en este caso. Así que siempre enfoque en el primero. Si tenemos un aumento de esta relación, significa que estamos aumentando el ATP y consecuentemente se disminuye el ADP. ¿Entiende eso? Sí. Sí, Sí. sí. Bueno, lo que pasa, cuando tenemos un aumento del Disculpa, ¿puedes volver a repetir? sí, cuando tenemos una pregunta donde dice eso, un aumento de una relación, puede ser de ATP-ADP, de nada reducido a nada oxidado, lo que sea, siempre viene así. Lo que ustedes tienen que enfocar es en el primero. Lo que viene antes de esta varita es lo que importa, porque siempre se va a tratar de ese. En este caso dice el aumento de la relación ATP-ADP. Significa que está aumentando el ATP y consecuentemente a su vez disminuye el ADP. ¿Entiende esa parte? Sí. Bueno, si tenemos un aumento de ATP, vamos a hacer que se bloqueen los canales de calcio dependientes de ATP de las células beta en este caso. Este canales bloqueado genera una despolarización de la célula que abre los canales de calcio, voltaje independientes, canales que cuando ingresa el calcio, este calcio va a hacer con que las vesículas con la insulina salgan. O sea, hay una liberación de la insulina. Por eso la correcta sería la A y no la B, porque no la inhibe, sino que la aumenta. ¿Sí? Y la otra no puede ser porque se trata de vías específicas, que son la consecuencia del aumento del ATP, porque eh, ni del ATP, porque la beta secreta en la insulina, sería de la alfa que aumentaría el de glucagón. Ahí sí habría la activación de la glucogénesis, inhibición de la glucogenogénesis. Pero como no pasa, no eso. Así que, ¿entendieron eso? Sí. Bueno, la 8. La D.
La D también. Yo puse la B en esta. ¿La ves? Bueno, el músculo esquelético en contracción, ¿cuál de los siguientes eventos no ocurre? Si estamos hablando de la contracción, ¿cuál hormona va a estar activa? Adrenalina. Adrenalina. Y además de eso, por se trata de una contracción, hay un aumento de calcio citoplasmático. Bueno, tenemos una disminución de la relación ATP-ADP. Sí, porque vamos a estar utilizando el ATP para la contracción, para la cabeza de miocina, todo eso. Así que hay una disminución. Eso está bien. ¿Sí? Hay una exportación del gluticuato a la membrana. El glúcido puede ser transportado de cuál manera a la membrana. La primera opción es por la insulina. La segunda, les dijo mi compañera que es a través del calcio, porque ustedes saben por fisio que calcio aumenta la liberación de vesículas. Si el glúteo está en la vesícula, consecuentemente se va a exportar y se va a poner en la membrana. Así que si hay un aumento de calcio por el tema de la contracción, hay la exportación del glúteo. Así que ese está bien. Hay un aumento de la AMP, en este caso sería cíclico. Sí hay, porque les dije que la adrenalina sigue la misma vía del glucagón. Activa la proteína GS que aumenta los niveles de AMP cíclico. Así que este está bien. Activación del glucógeno fosforilado por desfosforilación. ¿Está bien eso de desfosforilación? No, porque esa enzima se activa cuando está fosforilada. Sería por fosforilación, porque activa pKa y ahí se va a fosforilar y no a desfosforilar. Por eso está incorrecto eso. ¿Está Disculpe, bien? ¿podría explicar de nuevo por qué no era la B? Porque me acuerdo solo de la información de que los GLUT4 hacía este transporte en lo musculoesquelético en reposo. En ¿Cuál era reposo, la alternativa? sí, pero igual también lo hace en la contracción debido a que hay un aumento de los caucios citoplasmáticos. El caucio hace que movilice eh, vesículas, y las vesículas que están, imaginen que esto es una célula. Las vesículas que están acá con los GLUT se van a la membrana y ahí los pone por el caucio. Ah, sí, claro, claro, sí, está bien, me acordé. Muchas gracias. No, no. La 9. La C, Todos Sí. pusieron C. Bueno, hablamos de la síntesis de TAP. TAP puede haber de dos maneras en nuestro cuerpo, por los kilomicrones o por la VLDL. Los kilomicrones sabemos que viene de la dieta, mientras que la VLDL es de origen endógeno. Ese lo fabricamos nosotros, ese lo comemos, a decir así, lo ponemos adentro por la comida. La principal fuente de los ácidos grasos para la síntesis en los hepatocitos, o sea, sería endógeno. Ese lo descartamos. A su vez, descartamos la D y la A, porque se trata de dieta. Y acá queremos saber de la síntesis endógena que hacemos en nuestro propio cuerpo.
Sí, estamos hablando de la VLDL. La VLDL se hacemos de dos maneras, postprandial o en ayuno. Lo principal, postprandial. En ayuno lo hacemos poco. La pregunta se trata de postprandial. La lipólisis está activa cuando, en ayuno o postprandial. En ayuno. En ayuno. Y a nosotros nos pregunta sobre postprandial. Por eso no puede ser. La única que nos queda es la síntesis de nuevo en postprandial. ¿Entiende eso? Está. ¿Cómo? Bueno, pasemos a la 10. ¿Qué pusieron? La B. La ¿Qué más? También la A. ¿Alguien puso otra? Bueno, cuando el siguiente proceso no está relacionado con la obtención de energía. Pensemos. La beta-oxidación. La beta-oxidación se trata de la transformación de los ácidos grasos en acetil. Acetil que se va al ciclo de Krebs y nos genera ATP. O sea, que eso sí está bien. Eh, la B, catabolismo del acetoacetato. Hablamos que el acetoacetato es un grupo en un cuerpo cetónico. Los cuerpos cetónicos son degradados a acetil-CoA. El acetil sigue el mismo proceso, se va al ciclo de Krebs, después se transforma en ATP. La desaminación. La glutamina por desaminación se transforma en glutamato, que se va a transformar de nuevo en alfa-aceto glutarato, que si ustedes recuerdan es un intermediario del ciclo de Krebs. Por lo tanto, sí nos genera energía. Entonces, esta es y esta es. La C, descarboxilación oxidativa del lactato. ¿Hay una descarboxilación oxidativa del lactato? ¿Ustedes recuerdan de alguna vía que hace la descarboxilación oxidativa del lactato? No tenemos una descarboxilación del lactato, tenemos del piruvato. Por eso esa no es. El lactato no se descarboxila. ¿Recuerdan eso? Sí. Sí. Bueno, ¿dudas? No, Bueno, le dejo con mi compañera para que pase las otras preguntas, ¿sí? Olá, você pode volverem lá a resposta 5, 5 6? ¿Sí? ¿Estas? Exato, é porque não havia marcado de piruvato. Dale, gracias. No, de no. Hola, por las dudas, ¿podrían mostrar la 1 y 2 y 3 y 4 también? Porque yo ingresé cuando estaban presentando la 9 y 10. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, muchas ¿Ese? Avísame cómo puede pasar.
Sí, ya puede pasar. Bueno, Disculpa la pregunta 10, ¿cuál es la correcta? la incorrecta sería la C, la respuesta correcta. Ahí, Ah, dale, Muchas gracias, perfecto. chicas. ahí está. Bueno, chicos, así que les paso a mi compañero. Vamos a hacer un repasito eh, para el oral, buscando siempre relacionar eh, con todo lo que hemos hablado y visto. Empezamos por la insulina.